Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santa y Café. Hoy es miércoles 29 de enero y la Iglesia celebra en el calendario litúrgico tradicional la fiesta de San Francisco de Sales. Gran obispo, ginebrino del siglo XVII, que dedicó su, por otra parte, bastante breve existencia. Bastante corta, fallecido a los 50 y tantos años. En efecto, para salvar las almas y edificar el cuerpo místico de Cristo. Fue nombrado obispo de Ginebra y luego también tuvo la gracia de ser un escritor fecundo. Hay algunas de sus obras, entre las cuales destaca sin duda Filotea, que entran en el patrimonio de la historia de la espiritualidad cristiana. San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas, porque él inventó el método de difundir el anuncio del Evangelio a través de folletos, el reparto de folletos. Estuvo en Chablais, una región en el interior de Suiza, donde todos eran protestantes y calvinistas, y se dice que San Francisco de Sales convirtió a 72,000 en un par de años. Son noticias que nos desalientan un poco. Común que fue proclamado, obviamente doctor de la Iglesia, es llamado el Santo de la Dulzura. Así que no hay que equivocarse. Dulzura no significa, miei cari figlioli, diciamo come dire, mancanza di forza. La dulzura, en cambio, es victoria sobre uno mismo. La dulzura es la rigurosa capacidad de dominar los propios instintos. La dulzura es el rostro final de la ascensión interior. Aquí San Francisco de Sales. Estoy de viaje, como ven, porque ahora esta es mi vida. Es una vida sustancialmente con los que me acompañan. ¿Por qué vamos? Nos apena cuando hay quien, porque tiene que hacer, digamos, 40 kilómetros para ir a misa el domingo, la ve en casa. Tengan cuidado esto, porque es un riesgo inmenso. La misa en casa la mira quien realmente no puede venir. En los días pasados me llegó un mensaje de 2 personas de Brasil, las semanas pasadas, desde São Paulo. No sé si son madre e hija, no me acuerdo bien. Que decían que la seguían desde casa. Mira, ellas sí, porque están en São Paulo, en Brasil. Pero si nos encontramos, digamos, el domingo en Milán. En fin, mis queridos. Y luego el martes 11 en Verona. El domingo estuvimos en Udine y en los próximos días comunicaremos en todo caso también las otras etapas. Don Ramón es un trotamundos dentro del norte-centro de Italia. Hablemos de Enrique, que lo hace años. Es muy importante que respondan a nuestra presencia misionera entre ustedes. Bueno, viajo porque preparamos la reunión de mañana, viernes 30 de enero, festividad de San Juan Bosco, padre de la juventud, fundador de la familia salesiana, a la cual os lo recuerdo, pertenece don Pavel. Nos veremos, Savigliano, en la calle de Artigianato, en la Casa Vedania, a las 4 de la tarde. No falten a esta hermosa cita. Llevo conmigo una reliquia de la piel de San Juan Bosco, con la cual serán bendecidos y podrán venerar. Podríamos sentirlo aquí. San Juan Bosco es un modelo libre. Sí, lo es. No contrapuesto, sino alternativo, sí. En Turín la falsa iglesia arlequín, extraña, extravagante y estrafalaria. Celebrará a San Bosco, pero el cielo no sabe qué hacer. Es falsa, esa iglesia es falsa, constitutivamente falsa, sobre todo porque están detrás de uno que papa no es. Y entonces venimos nosotros, porque Savigliano todavía está en territorio de la diócesis de Turín. Venimos nosotros a responder al comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Piamontesa y del Valle de Aosta, que advierte a los fieles sobre mí y sobre Fray Celestino. Imagínense. Vale, entonces el viernes en Savigliano. Y luego les recuerdo, ya saben, estamos contando los días que faltan para la cita del próximo domingo en Milán. Como sabéis, hay un encuentro de oración, que no es una reunión. Pero es solo que el 2 de febrero es la fiesta de la Candelaria, de la presentación de Jesús en el templo. A las 3 de la tarde nos vemos en el NH Congress, el de siempre,
donde siempre nos vemos a las 3. Llegaremos un poco antes con tiempo. Los sacerdotes, no todos, porque don Enrico y don Pavel tienen compromisos pastorales en otros lugares. Y esto es precisamente porque no es horario, sino todos estaríamos presentes. Es un momento de oración. Y nos vemos en la misa solemne con la bendición de los cirios. Llévenlos con ustedes los cirios. Si no tienen cómo llevarlos, los pondremos a su disposición con su ofrenda. Naturalmente ahí en el centro. Ahora la adoración y la bendición eucarística, un momento de gracia muy hermoso. El domingo y luego el 11 de febrero estaremos, como ya sabéis, en Verona. Bueno, anoche hubo un episodio que espero que hayan visto. Les había recomendado que lo hicieran. Les recomiendo que sigan esta catequesis sobre el Evangelio de Juan. Olvidé traer el libro conmigo, aquí está, pero lo ven en la descripción, el prólogo, tercera parte, anoche. Sé que ha gustado mucho. He recibido muchas felicitaciones por el rigor teológico, el grosor, incluso espiritual, de la reflexión de anoche. La encuentran disponible, la catequesis, en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Vuelen alto, hijos queridos, como las águilas. En estos tiempos de total banalización de la realidad, en estos tiempos de información falsa y mentirosa, es importante comer bien. Don Minutella, trate de hacerlo. Anoche hubo esta catequesis. Sobre el prólogo, comentamos el pasaje del prólogo que dice que el Verbo estaba en Dios. ¿Qué significa que el Verbo estaba en Dios? Pueden ir a escuchar la catequesis que se hizo anoche. Hoy, miércoles 29 de enero, esta fiesta de San Francisco de Sales. Pueden conocer el programa, atención. Por desgracia, ha ocurrido que el perfil de Facebook de Radio Domina Nostra está bloqueado. A mí me mostraba esta mañana la programación del año pasado. Así que puede que se esté actualizando ahora, es cuestión de una actualización. Así que les doy el programa a las 5 de la tarde. El Santo Rosario, que si Dios quiere me gustaría rezar yo, pero no estoy seguro. Sí, a las 5 Rosario. Y esta noche no se pierdan el miércoles. Bíblico con Don Ramón a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Como saben, está el miércoles. Bíblico, aquí está la publicación. Compartan, compartan, compartan. Y como saben, es el comentario al Evangelio del domingo que los sacerdotes hacen por turnos para ayudarnos a todos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El martes el Evangelio de Juan y el jueves el Apocalipsis. Radio Nostra es meritoria. Tiene muchos méritos. Miren, la historia lo reconocerá. Uno de ellos es haber difundido la misa tradicional, la verdadera misa. No porque la otra, digamos, sea falsa, no estoy diciendo eso, sino verdadera en cuanto al misterio del sacrificio de Cristo. Yo, por ejemplo, si emerge, debo decirles, lo he dicho otras veces, cuando redescubrí esta misa yo celebraba la misa Novus Ordo, con la que no tengo ningún problema para quienes la celebran, con tal de que la celebren con decoro y con respeto de las normas litúrgicas, no con el colchón de playa o con payasos en el altar. Pero sin duda, debo decirles que yo me creo robustecido bastante porque esta misa tradicional, con el tema del silencio, el recogimiento, luego no puedes permitirte añadir nada tuyo. Yo nunca he hecho esto, gracias a la Virgen. No le he añadido nada mío. No se puede añadir nada en el Vetus Ordo. Tú eres solo ministro de la Iglesia que dispensa la gracia de Dios y renueva sobre el altar el sacrificio de Cristo. Quizá, espero, no suciar. Tal vez. Debo ser sincero con ustedes. Seguramente para mí sarebbe útil hacer un anuncio en Vetus Ordo Plus. Palabra de Dios. Claro, en el periodo de Cuaresma, que llega dentro de poco, pero la Cuaresma la que viene, o sea, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, incluso en el Vetus Ordo comes mucho. De la palabra de Dios, porque realmente es así. Cada día el Evangelio es diferente, y además es un entrar y salir a través de los Evangelios. También el cuarto Evangelio de Juan y Setano.
Pero básicamente luego hay largos periodos donde la palabra de Dios se repite un poco, a decir verdad. Así que nada excluye que en el futuro, cómo, cuándo, quién, solo Dios lo sabe, pueda introducirse una mayor presencia de la palabra de Dios en el Vetus Ordo. Pero sin duda, Radio Domina Nostra ha tenido el mérito histórico, diría trascendental, respondiendo al llamado de Benedicto XVI, de difundir la misa tradicional entre el pueblo de Dios. Lo hice desde el principio como misionario. Casi podría decir en el norte, en el centro, en el sur, de difundir precisamente la misa tradicional. Luego se han unido nuestros queridos hermanos y hoy celebramos la misa tradicional en medio del santo pueblo de Dios, que era algo que solo hacían los tradicionalistas. Tal vez sea por eso que también nos atacan. Que ellos tampoco nos toleran, o puede ser, no lo sé. Pero es un hecho histórico que miles de fieles católicos, gracias a Radio Domina Nostra, han descubierto la belleza de la misa tradicional y el esplendor del rosario en latín, porque tiene más valor, sobre todo desde que cambiaron de sacerdote. Hubo esos cambios que conocemos en la misa. Yo hice bien el cálculo para evitarlos, pero no sé cómo habría reaccionado. O tal vez sí. No sé si habría sido capaz de hacer una fórmula que no correspondiera a la voluntad de Jesús en griego. Es decir, no es no nos abandones, entonces se le reza a un Padre. Nuestro falso, fraudulento, inexistente en la voluntad fundacional de Cristo. Y sabemos las osnovathasitis, incluida esta historia, si recuerdan del rocío, que actualmente no es el tema a tratar. Así que la misa tradicional. Luego el Santo Rosario. Pero Radio Domina Nostra en estos años, hijos míos queridos, ha tenido y está teniendo el mérito de ofrecer un bagaje catequético de tipo bíblico, dogmático y espiritual. Sobre todo desde que Radio Domina y Radio María. Con su director, el padre Livio, Franzaga ha confundido luciérnagas con faroles. Porque no solo reconocen al Papa Bergoglio, desde los Pasdarán hasta los comunistas, sino que nada menos que lo elogian y lo exaltan. Y no es que por eso, o quizás sí, Medjugorje ha perdido todo su atractivo, porque aquí no se trata de decir si Medjugorje es verdadero o no. Sé que es verdad, Medjugorje. El problema es otro. El problema es que ha perdido fuelle. Los mejores son los de la renovación, los más avanzados. Una coma ahí. Ordena dentro de poco hacer a Bergoglio el 25 del mes. Entiendo. La Virgen, estos mensajes, en fin, ya no influyen tanto. Ahora, Radio Domina Nostra ha logrado mantener firme la fe frente a la impostura bergogliana, cosa que hubiéramos esperado del Padre Livio y Radio María. O sea, yo esperaba que para hoy, como me pasó a mí, cuando me decían, Padre, usted ha tenido coraje. ¿Pero qué coraje? Es coraje. Esto es obvio. Pero que paradójicamente es herético e incluso abogado. Y estos se callan y hacen como si nada. El padre Livio no. ¿Cómo puedo seguir a Radio María con los sacerdotes que estaban en unión con el Papa Francisco y hacen como si nada? O bloquean las llamadas cuando alguien muestra una disconformidad obvia. Comprensible. No se bloquean las llamadas telefónicas ante la disidencia contra Bergoglio. Se responde a las conciencias. Esto para decirles, esta amplia página relativa a Radio Domina Nostra, que tiene méritos históricos. Ayer por la tarde publiqué, y luego pasamos al tema de hoy, una publicación en el perfil de Facebook de Radio Domina Nostra que luego se trasladó a la página. El YouTube de Radio Domina Nostra que trata de nuestras hermanitas, las monjas de la Compañía de María. Aquí está la publicación. Si se ha podido desbloquear la mía, espero que sí. Perfil de Facebook de Radio Domina Nostra. Sí, aquí está. Aquí no se ha desbloqueado, paciencia, no se ha desbloqueado mi publicación, pero podemos cogerlo tal vez en YouTube. La publicación destacaba la dramática situación de odio que vive cierta gente contra Don Minutella y en particular esta madre. De estas dos consagradas de la Compañía de María, que en mi opinión está usando una estrategia equivocada y también fuera de todo criterio. ¿Qué hace?
si continúa yendo a las redacciones televisivas, regionales o nacionales, a pisar los suelos de las redacciones de los grandes periódicos italianos, contando che Don Minutella sequestra le sue figlie, primo allontana da sé queste figlie, perché le figlie sanno che non es verdad, y por lo tanto no obtiene un buen resultado. A usted debería interesarle la situación de sus hijas. Y si esta madre lo piensa bien, es una decisión imprudente. Porque las hijas, que saben que no es la verdad lo que la mamá va a contar en los periódicos, se entristecen, sufren por eso. Evidentemente, la brecha se más grande. No era así como debía recuperarlas. Bien, esto era lo true. ¿Cómo es posible que las monjas resulten secuestradas y se hable de ello continuamente? Todo se fue. Y los seminaristas, no. ¿Posible? Porque disculpen, así como están estas hermanitas, estas monjas, llámenlas como quieran. Yo me he acostumbrado a llamarlas hermanitas con un apelativo cariñoso, porque se lo merecen. Pero no es sinónimo de debilidad y fragilidad, que es al contrario, son unas mujeres maravilla. Estas monjitas tienen diferentes edades y sensibilidades. Un par de ellas, varias de ellas, son graduadas y se han unido en un camino de fe con Don Minutella. Pero no fue Don Minutella quien las reclutó, fueron ellas las que hicieron su camino de fe. Son compos, como se dice en el lenguaje jurídico, tienen libertad de entender y de querer. La madre de estas dos, Sorine Livanesi, lo sabe muy bien. Esta cantinela de ir continuamente por ahí diciendo quién sabe por qué, luego en los programas de televisión la reciben de inmediato como si fuera algo común, la cortejan tanto y no nos dan espacio a nosotros. ¿Cómo es que la madre no se pregunta si no estará siendo utilizada? Pero sobre todo, no sufre esta madre al contar mentiras, porque estaba entre nosotros, ella las trajo a sus hijas. ¿Cómo puede ir diciendo que están secuestradas? Si las trajo ella, fíjense que esto es cosa diabólica. Quien hace esto pertenece a Satanás. ¿Cómo puede esta mujer seguir contando mentiras? Cuando hay muchos testigos de que llevó a sus hijas a la pequeña Nazaret, las llevó ella, su madre, las llevó, formaba parte del camino, luego ya no le gustó el camino. Dice que secuestraron a sus hijas. ¿Por qué? Porque al irse pensó que sus hijas la seguirían. Sus hijas no la siguieron, una graduada, otra con carnet. Así que probablemente supongo que no son tan tontas, tan cretinas como su madre las hace parecer, porque quizás la madre no lo ha pensado de repente. Pero querida mamá, si hablas continuamente así de tus hijas, lo único que haces es ofenderlas. Tú, en tu intento de destruir al padre Minutella porque me odias, no estás haciendo otra cosa, porque el diablo hace las ollas, pero se olvida de las tapas, que destruir el honor de las dos hijas de tu marido, que no aparece por ninguna parte. Tu marido sabe que sus dos hijas no están secuestradas. ¿Por qué no dice nada? Lo saben muy bien los que vienen encima que no es verdad. Y han escrito en los comentarios, no es cierto porque están las hijas de la presidenta de la asociación que forman parte del camino. Sois unos deshonestos cobardes, arriesgáis la pérdida del alma. Son 13 consagradas y la mayoría de las familias están de acuerdo. Luego, si hay alguna familia que no esté de acuerdo con una determinada hija, ¿qué tengo yo que ver? Perdón, cuando la iglesia siguió a Francisco, su familia se opuso. No es culpa de San Francisco. San Francisco era investigado. San Francisco, venía, qué sé yo. Fue la decisión de Chiara, ya mayor de edad y con Posui, de seguir el carisma de Francisco de Asís. La fe se reforza. ¿Y qué tengo yo que ver con que las hijas quieran seguir este camino? ¿Qué hago yo? Así que si podía haber, querida madre imprudente, la posibilidad de seguir un criterio más inteligente. Con este continuo peregrinaje tuyo por las televisiones y las redacciones periodísticas, escupiendo falsedades. No sé, me pregunto cómo puedes hacer eso y luego rezar. ¿Cómo puedes contar mentiras y luego rezar? Y hay quienes te siguen con perfiles falsos. Sois verdaderamente incalificable. Crean perfiles falsos y luego vomitan veneno. De la serie, pero no es cierto que dices que son libres y que los familiares vienen. Porque solo concierne a la presidenta, ¿no? Está la hermana Alesia, cuyos padres vienen. Está la hermana María Teresa, cuyos familiares vienen porque es viuda.
pero tiene un hijo que puede venir cuando quiera, está la hermana María, están todas estas consagradas que son nuestras, digo los nombres de todas, cuyos familiares vienen. Que vengan los familiares, está la hermana Ariana. Luego, si los familiares no están de acuerdo, no es problema mío. Pero vean a qué niveles estamos a nivel de corriente principal y de información televisiva, de información periodística, contra Don Minutella. Esta madre, Instrumentum Diaboli, se vende para contar mentiras, diciendo que sus hijas están secuestradas y haciéndolas pasar por cretinas, por idiotas, por estúpidas. Madre, ¿entiendes? O sea, en tu intento de recuperarlas has perdido. Asúmelo porque te equivocaste de dirección. Te equivocaste de dirección y prepárate para la réplica. Evidentemente de tus hijas, que no están de acuerdo con este juego tuyo, a menos que haya una voluntad de obstruccionismo. Ahí está la publicación. ¿Ven? Con la mujer que tiene la nariz como Pinocho. Dejen de decir falsedades porque se arriesgan a perder el alma. Las publicaciones que publicamos, incluida esta, también se encuentran en el canal TikTok de Radio Domina Nostra, en el canal Telegram también de Radio Domina Nostra. El canal TikTok es el del Don Minutella. Bien, vayamos al tema de hoy finalmente. Pido a dirección que emita el título de la reflexión de hoy. Aquí está. Con confianza, suplicante, 1 año y pico de infamia en Roma. Bueno, hoy es 29 de enero. Estamos ya al final, en las últimas de este primer mes del año 2025 que estamos dedicando, como sabéis, al Santo Rosario. El mes pasado creo que fue el 18 de diciembre, si no me equivoco. Ha sido un año en el que, disculpen, el sol me da a menudo en la cara porque hemos cambiado de dirección, decía. Ha pasado exactamente un año desde la publicación de lo que, sin lugar a dudas, es en la historia bimilenaria del catolicismo romano. El documento más infame que jamás haya existido. El documento más infame que jamás haya existido. Este documento está firmado. Como recordarán, le hemos dedicado mucho tiempo a todo esto. Aquí mismo, de inmediato. Entramos en escena abiertamente como prueba fehaciente de que Bergoglio no es el Papa y no puede serlo. Porque está firmado, como saben, el documento por el prefecto. Piensen un poco quién es el prefecto. Sucesor de Ratzinger, no el inmediato, sucesor sentado en el sillón, en la silla de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ese Víctor Fernández, que también viene de Buenos Aires. De Argentina la vida, como viene. Aquí está, miren qué maravilla. Escribe este infame documento, una especie de capital de Marx, una especie de gramática del disenso sobre el Evangelio y el magisterio tradicional de la Iglesia, en el que, en este documento firmado, da Fernández si autoriza, con pretextos luciferinos, la bendición de las parejas homosexuales. Naturalmente, lo más interesante que cabe decir. Muchas veces hemos dicho que este documento, presentado con un vals de declaraciones rimbombantes sin sentido, como esa, por ejemplo, posterior de tener que dar la pensión en apenas 10 segundos. Esto ya lo dice todo, pero ¿qué sentido tiene recomendar dar una bendición en 10 segundos? Porque si uno la da en 1 minuto, ¿qué cambia en este caso hoy? Entiendan que estamos ante gente, hijos míos, con la cabeza llena de tinieblas, porque quien pertenece al diablo no razona. Lo decía hace un momento respecto a este ataque. Sigo con las hijas, las que siguen en las redes sociales, calumniándome diciendo que yo secuestro. Las mujeres no están en sus cabales, pertenecen al diablo. No tengo ninguna duda sobre eso, ninguna duda, porque cualquiera en su sano juicio se da cuenta de que no es verdad. No es cierto. Todos saben que no es cierto. Pero debe pasar esta narrativa de Don Minutella que secuestra a las mujeres. Y ahí lo mismo. Estas son mentes alteradas. Me doy cuenta. Y este es el periodo de las mentes alteradas. Abro un paréntesis. Ayer por la noche, teniendo un momento de pausa, como rara vez hago, encendí la televisión y quise ver los comentarios relativos a la denuncia. Notificación de garantía dirigida al presidente, al primer ministro. Presidenta del Consejo,
la Meloni. Mire, a Meloni le llegó una notificación de garantía. Y naturalmente todo esto ha creado un follón. Pero lo que escuché anoche, queridos hijos, de exponentes, incluso políticos, de periodistas, la rabia y el rencor, yo no me estoy posicionando, es un hecho objetivo. La envidia, la rabia, el sarcasmo, el cinismo contra Trump, contra Meloni, porque la izquierda lo ha hecho bien, pero aquí, entonces, más allá de la afiliación política ya no hay honestidad, todo falso, las palabrotas, la agresividad, la violencia verbal. Es una época esta, un tiempo en el que las mentes están alteradas. Hay que rezar mucho cada día, todos los días en oración, con la mente y el corazón vueltos a Dios, decía San Francisco de Sales en el Tratado del Amor de Dios. Es, por ejemplo, otra mentira que han escrito ahí en el post que hice sobre Radio Domina. En lo que respecta a las monjitas, se ve que ha causado un gran revuelo. Pero cállate. Señor Minutella, siempre dices lo mismo, nunca haces catequesis, nunca hablas de la palabra de Dios. Miren, es Pinocho y gente que tiene la mente alterada. ¿Quién escribe que yo no hago nunca catequesis y hablo siempre de mí? Sabe que esto, quien me sigue, quien tiene la mente equilibrada, sabe que no es verdad. Luego se pueden no compartir las catequesis, pero de todos modos las hago. Esto para decir, volvamos a nosotros. Entonces Fidupans proponía la bendición a las parejas homosexuales. Brinco. Clamoroso. Una iniciativa evidentemente no esperada, ni siquiera por el propio establishment, al parecer bergogliano, en la que el gato y el ratón, es decir, Fernández y Bergoglio, han presentado. Piensen un poco en la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo y basada en el Evangelio, en esta iglesia que debería ser la de... Fundada por Jesucristo y basada en el Evangelio, Bergoglio y Fernández, el gato y el zorro, presentan un documento que desmiente el Evangelio y la tradición apostólica. ¿Se puede desmentir el Evangelio? Es obvio que no. Repito, ¿se niega el Evangelio? Es obvio que no. El Evangelio es innegable. No hay ningún pretexto pastorale che possa consentire la smentita del Vangelo. Cristo. Que pueda parar. Hago un ejemplo. Y ha pasado. Me ha pasado, si te llaman porque se está muriendo una persona en casa, te llaman. Quizás son los familiares que en la iglesia vienen y se está muriendo el familiar que en la iglesia nunca ha puesto un pie. Y hablo con conocimiento de causa. No haré los nombres, naturalmente, porque quizás me están escuchando. Hay dos hermanas ancianas que tenían el hermano que se estaba muriendo y este hermano, digamos, no quería oír hablar de iglesia. Sacerdotes, mocruces, rosarios, misas, rechazo total. Entonces me pidieron que intentara ver si era posible, intentar obtener una redención final. Fui, no hubo nada que hacer, no le di la solución, el punto de la muerte. Sí, porque no estaba arrepentido y no quería confesarse. No había en ese caso ninguna razón pastoral para decir te doy la absolución, porque desde el punto de vista de la fe católica hay una tradición apostólica y hay un evangelio que son insuperables. Y cualquiera que predique un evangelio, dice San Pablo, diferente del que anunció Jesucristo y los apóstoles, en este caso los apóstoles, sea anatema, es el diablo, Bergoglio es el diablo, Fernández es el diablo. Por cierto, estoy olvidando decir una cosa que ciertamente sabéis. ¿Han escuchado mis catequesis? A veces respondo a los que dicen que nunca contesto. Diviértanse con los comentarios hostiles. Perfiles falsos, aquí está su honestidad y su coraje. Perfiles falsos creados en el momento para escupir veneno. No es cierto, dices mentiras, porque solo vienen los padres. De las dos hijas de la presidenta, pero tienen 13 años. No es cierto, estás mintiendo, me estáis difamando. También hago catequesis a veces. Si recuerdan, les expliqué que Bergoglio firmó el documento, lo suscribió, porque fue presentado en forma de declaración. En fin, este documento sin duda tiene un récord, tiene una primacía. Es el documento, como les dije, más infame de la historia del catolicismo romano. Hay quien últimamente se ha distanciado de nosotros para recurrir a la vía canónica y esperar a que intervengan los cardenales. Pero disculpen, quiero decir,
Si los cardenales han guardado silencio ante fiducia su punto de vista de la defensa de la tradición apostólica, ¿de verdad creen que les va a importar un comino? La cuestión relativa al aspecto canónico. Aquí el aspecto jurídico es importante, pero aún más importante es la salvaguardia del patrimonio de la fe, de la tradición apostólica, de la identidad católica. Bergoglio y Fernández, con fiducia y supplicans, han roto para siempre. Ya estaba Amoris Laetitia, que fue la que convenció y sirvió mucho, porque Amoris Laetitia produjo Dominutella. El diablo hace ollas sin tapas. Amoris Laetitia ha engendrado a Dominutella. ¿Me entienden? O sea, yo salí con Amoris Laetitia, ¿eh? Pero súplica sin duda es lo peor. ¿Por qué? Porque es el anuncio del poderosísimo lobby gay en el Vaticano. Y durante años, queridos hijos, en los puestos que importan van personalidades discutidas, discutibles, a veces incluso moralmente y penalmente perseguibles cuando se descubren las cosas que hacen. Sé que siempre han recibido una protección considerable. La porquería que hay en el Vaticano, la porquería es la alcoba de Satanás. El asunto del padre Rupnik, de una vez por todas. Luego son hábiles para silenciar, esperan a que pase la cosa y los culpables se salen con la suya. Os recuerdo que hay un sacerdote jesuita, que ya no es jesuita, que ha hecho mosaicos por todo el mundo, que fue un violador en serie y se sale con la suya. Pero volvamos a nosotros, que este documento es, sin duda, un programa de identificación. Y no solo eso, ni siquiera tanto de camuflaje de la poderosa Lopi Gehi que ha conseguido lo que quería, es decir, despenalizar el pecado, despenalizar la nada moral, nada menos que por parte de Jesucristo y de Dios. Y así llegan los corsarios, llega el partido. No es casualidad que incluso Bergoglio, haciendo una declaración esquizofrénica, diga que hay demasiada homosexualidad en la Iglesia. Luego colocas como predicador pontificio de la Casa Pontificia al padre Roberto Pasolini, quien, como es bien sabido, ha podido declarar públicamente, existe el video, así que no nos mentimos en nada. El centurión estaba diciendo el cirineo, el centurión sabía de qué iba la cosa. Pero quién sabe, también el cirineo. Pues ya sabes, la naturaleza es la gracia. Pero la naturaleza es la naturaleza. El impulso es el impulso. El amor, usted está en contra del amor, como dijo una señora de 80 años. Miren la alteración de las mentes. Usted está en contra del amor. Quiere impedir que dos personas del mismo sexo que se aman, se amen. Pero disculpa, no lo impido. Yo, señora, mire, no soy yo. Tiene razón si dice que soy yo, pero como no soy yo, es el Padre Eterno. El Padre Eterno usa misericordia, como dice el Papa. ¿Entiendes? Entendieron que el engaño funcionó. Pero se lo merecen, porque los cardenales son unos cagones. Y pasó lo que pasó. O sea, fiducia supplicans autoriza la bendición del pecado. Yo no sé si se dan cuenta, si no es esto lo que es el anticristo. ¿Dónde esperan que el anticristo descienda del cielo? Muchos tienen del anticristo la misma expectativa que hay sobre el gran prelado. No consigo convencerles de que las cosas hay que interpretarlas con los pies en la tierra. Lo explicaré mejor. Cuando se habla del gran prelado, esta decepción con el gran prelado nace de quién sabe qué visión mitológica y onírica de que el gran prelado baja del cielo con la S de Superman. Con los rayos en la mano, destruye a los enemigos de Cristo, se sienta en el trono de Pedro. Me viene a la mente una frase del entrenador de Sylvester Stallone, Rocky Balboa, pero no puedo decirla. ¿Qué come y qué? ¿Qué come y qué? En realidad no es así. Así como esto concierne, en mi opinión, a la entrada del anticristo en Roma. La Virgen, la Salette, dijo que el anticristo vendría a Roma y que Roma se convertiría en la sede del anticristo, dice la Madonna de la Salette. Entonces, lo que quería decir es que si el anticristo no está aquí, perdónenme, ¿dónde lo buscan? Se ha producido un documento infame, ufficiale, de la llamada Santa Sede, en el cual, incluso con todos los intentos interpretativos que hay a la derecha, y carece de personajes, incluso aquellos que no te esperas, como el padre Livio, que justificaba aquello, se bendice el pecado.
Porque cuando bendices a una pareja gay dices, pero si viene el soltero, entonces no sois hipócritas. Si viene el empresario que es deshonesto, no le den la bendición. ¿Pero qué tiene que ver? El soltero no tiene nada que ver con la pareja. Mirad qué listos, qué astutos son estos. Cuando viene uno que tiene minutelitis, ¿sabéis quién es Minutella? Minutella es Minutella. Lo odian, lo persiguen, y por eso utilizan a las madres descontentas y falsas para ir contra Minutella. Y le abren las redacciones. Y esa que es madre me da pena por ella. No se da cuenta de que la están usando, como hizo el Sanedrín con Judas Iscariote. Y luego la descartan. Y ésta se queda sin hijas, porque las hijas no quieren saber nada. Sufren por esto. No es don Minutella quien no le permite verla. Son mayores de edad, por cierto. Siempre ando de un lado para otro, desgraciados que son. Siempre estoy fuera. Casi nunca estoy en Palermo, me estoy convirtiendo en una norteña. Disfruto del frío como solo Dios sabe, y ellas siguen escribiendo que yo se lo impido. Entiéndelo, a Rete 4, al Giornale, al Messaggero, a Repubblica, a Telejato, allí en Sicilia. Esta pasa los días yendo por ahí, vomitando contra don Minutella. ¿Qué obtiene? Nada. La usan y no se dan cuenta. ¿Quién la usa? Los bergoglianos. El mainstream bergogliano. El sistema al que le viene de perlas usar a una traidora, porque de eso se trata, una traidora. No de mí, cuidar, sino de... Diría unidad familiar, podría resolverlo de otra manera. Estoy seguro de que si no ambas, creo que al menos una de las hijas, o incluso las dos, estarían al menos dispuestas a negociar, a verse, a reunirse. Han decidido que no quieren porque se sienten molestas por lo que hace la madre, tratándolas como idiotas, como discapacitadas mentales y minusválidas. Bueno, y volviendo a nosotros, cuando Bergoglio encuentra que le dicen este documento es infame, no se puede dar la bendición a quien está en pecado. Se sienten desbaratados porque Bergoglio usa las estrategias típicas de la actividad masónica, que es la de engañar. Pero si viene el empresario que es deshonesto, se le da la bendición. ¿Por qué no bendecir al gay? Y esto es maldad, es deshonestidad, es astucia satánica, porque el documento no habla de la bendición a la persona, habla de la bendición a las parejas, que es una cosa diferente. El gay soltero sí que debe ser bendecido. Y además, disculpen, ¿qué motivo hay para precisar el gay soltero? Quiero un documento para bendecir al perro y otro gay para el canario. Quiero un documento gay, si se puede bendecir a una persona de color negro. Quiero un documento para saber, tiene que salir un documento. Súplica de confianza para saber si las personas de menos de 1,40 m pueden ser bendecidas. Los enanos, los raquíticos, pueden ser bendecidos. Quiero documentos. Quiero saber del Papa Francisco y del Cardenal Fernández, tan enamorados de las almas, que siguen el Evangelio al pie de la letra, tan transparentes. Quiero documentos, documentos. No solo las personas gay. Quiero saber todos los que pueden ser bendecidos. Los enanos, los perros, los gorriones, los pajaritos, las flores del campo. ¿Qué flores se pueden bendecir? Los caballos, los puedo. Documentos, documentos. Si se acepta bendecir a personas homosexuales, ¿para qué escribir un documento al respecto? Porque el poderoso lobby gay es la agenda sincretista, arcoíris, globalista, ¿entiendes? Que Bergoglio ve fracasar, porque ahora está Trump, que según me han escrito, estaría haciendo incluso todas estas proclamas, incluyendo a Milei, pisándole los talones a Bergoglio, porque no es que no sepan por allí quién es el líder indiscutible de la izquierda internacional, es Bergoglio. Sobre esto no hay ninguna duda. Yo, por ejemplo, he visto un último aporte con interés de Diego Fusaro, en el que dice algo que, de alguna manera, yo también he dado a entender, y es que él dice que se ha constituido. ¿Cómo? ¿Cómo? Existe la Internacional Socialista, si está creando con Milei la Internacional Liberal. Y de hecho no entramos en el fondo de estas maniobras, porque quien tiene dinero y poder lo usa como quiere. Solo decimos que de todos modos es el fracaso de la agenda bergogliana que publica Traditionis Custodes únicamente para satisfacer las exigencias del lobby gay,
que ha hecho daños incalculables con la pedofilia. La pedofilia está ligada a este mundo, ¿vale? Está comprobado que no se puede decir, está comprobado que un hombre que tiene, luego, obviamente, gracias a Dios, existen las excepciones generalizadas. Conozco a muchas personas homosexuales, no las llamo gays, que sufren de todo esto y que confirman esta dirección maléfica que está asumiendo todo eso. Y en los últimos días ha salido un artículo bastante interesante en el que se habla de un castigo, una sanción canónica dirigida a un sacerdote de la diócesis de Segovia en España. Creo que debería ser en cui el sacerdote Felipe Malanza negó la comunión al alcalde Rubén García de Andrés del Partido Socialista Obrero Español y que vive en pareja con una persona del mismo sexo. Stilum Curia habló de ello, y aquí el obispo, como han entendido, lo defendió. Y hubo esta solidaridad con el sacerdote que fue atacado porque se negó a bendecir a las parejas homosexuales. No obtuve las referencias correctas, las que estaba buscando, así que sigamos adelante. Un año después de la publicación de Fiducia Supplicans, hay un análisis de cómo van las cosas. Veamos en Norteamérica. El Nanny Catholic Register ha informado que la confianza de los solicitantes no ha causado problemas particulares a los sacerdotes católicos en los Estados Unidos. Y esto, en lugar de ser una buena noticia, es una noticia dramática. Significa que a los sacerdotes, al igual que en Italia, les importa un comino, siguen su camino como si nada. Según una encuesta realizada por el Register, de las 177 diócesis de rito latino del país, prácticamente ninguna informó haber recibido quejas o comentarios de sacerdotes u otras personas con respecto a las prácticas derivadas del documento. El padre Peter Caralus, vicario general de Buffalo, Nueva York, declaró al Register que tras las discusiones iniciales sobre el documento vaticano con el Consejo Presbiteral de la diócesis y otros órganos consultivos, no ha habido debates de seguimiento ni peticiones de aclaración. Las 21 diócesis que respondieron a la consulta del Register también informaron que no registran las bendiciones ofrecidas por los sacerdotes. En México, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha pedido a sacerdotes y fieles que eviten distorsionar el significado pastoral de las bendiciones propuestas por el Papa Francisco. ¿Saben qué significa esto? Que a nosotros, los curas, los gay fieles, nos celebren los matrimonios. ¿Entiendes lo que pasa en México? Y no solo eso, se los dije antes que iba así, y tengo pruebas de ello. Hay verdaderos matrimonios. Así que los obispos mexicanos, miren qué lío hay. Se ven obligados a decirles a los sacerdotes, no distorsionen las intenciones del Papa, que al final quería esto. La Conferencia Episcopal Mexicana ha subrayado la necesidad de una actitud de acogida, cercanía y discernimiento, con delicadeza, firmeza y claridad para acompañar a las personas en su camino para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Así que, básicamente, América del Norte y México se encuentran en este momento crucial, mientras que en América del Norte y en Estados Unidos, de hecho, especialmente, los sacerdotes hacen la vista gorda. Y en México, los obispos intervienen con un documento diciéndoles a los sacerdotes, no alteren la intención del Papa Francisco, lo que significa que están celebrando los matrimonios. Vamos a Europa. Muchas diócesis ya habían establecido bendiciones formales para parejas del mismo sexo antes de la publicación de Fiducia Supplica. Sabemos que Alemania es la madre patria. Os recuerdo la sinodale Erweg. Un análisis de un canal alemán reveló que 21 de las 27 diócesis alemanas, las de donde viene Ratzinger, ofrecen algún tipo de atención pastoral tier y varias proponen ceremonias de bendición estructuradas que van más allá de los parámetros.
Parámetros delineados en la Declaración de Confianza Supplicans, es decir, también en Alemania como en México. La bendición se volvió matrimonio. Para aclarar aún más el propósito y el significado de fiducia supplicans, la Oficina de Prensa del Vaticano emitió un comunicado el 4 de enero de 2024. Por lo tanto, en este mes, todavía, declarando explícitamente que solo se permiten bendiciones pastorales y espontáneas. Mientras que todo rito que sugiera restar valor al matrimonio está prohibido. Pero aquí son esquizofrénicos y deshonestos, porque cuando en una diócesis de América Latina, el obispo, sabiendo que se estaba organizando una boda gay, contactó con la Santa Sede. ¿Qué oyó el nuncio? Que el Papa quería esto. Podéis ir a buscarlo, Emmerhaborfrau. Y luego, inesperadamente, el episcopado holandés. Saben que Holanda en los años pasados, después del Concilio Vaticano II, ha estado mucho más avanzada incluso que la misma Alemania. El famoso stedmo holandés. Los teólogos innovadores. Pero hoy, en cambio, la situación cambia, porque los obispos holandeses han rechazado explícitamente. Esto es notable. Las bendiciones no litúrgicas. Para las parejas del mismo sexo, como en cambio pide confianza suplicante, el obispo holandés Roberto Mutsaers ha criticado la declaración confianza suplicante por su aparente intento de encontrar un compromiso con la sociedad secularizada, en detrimento de la claridad doctrinal de la Iglesia. Bueno, esto también lo hemos gritado nosotros desde los micrófonos de Radio Domina. Nos vemos en España. El arzobispo de Oviedo, Monseñor José Santamontes, ha expresado opiniones similares, afirmando que la declaración demuestra cómo la ideología de género ha penetrado en la Iglesia. Santamontes ha añadido, hoy, si no hablas el lenguaje de la ideología de género, si no llevas el PIN y la Agenda 2030, en el fondo parece que perteneces a otro mundo y te marginan. Sí, eso está claro. Excomuniones, reducción al estado laical para quien gracias a Dios no se homologa. Pero la resistencia más fuerte viene de África. El simposio de las conferencias episcopales de África en Madagascar, el SECAM, ha sido claro y decidido en su rotundo rechazo de las bendiciones espontáneas no litúrgicas, afirmando que éstas han causado una ola de confusión e inquietud en las mentes de muchos fieles católicos. Desde entonces, Bergoglio ya no puede, o peor aún, ver a los negros. Hay una especie de antiafricanismo, porque los obispos oriscanos creen que no. Nosotros, se lee, obispos africanos, no consideramos oportuno que África bendiga las uniones homosexuales o las parejas del mismo sexo, porque en nuestro contexto esto causaría confusión. Y ambos, en el crédito cultural de las comunidades africanas. Se lee en la declaración del SECAM del 11 de enero de 2024, firmada por el cardenal Fridolin Ambongo, por lo tanto. El año pasado, el cardenal Ambongo, en nombre de la Conferencia Episcopal Africana y Malgache, declaró que las bendiciones a las parejas homosexuales no se realizarán en África. Oriente Medio es más o menos lo mismo que en África. Pocos meses después de la publicación del documento, la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto suspendió. Esta noticia fue sensacional, pero la corriente principal masónica logra que se digiera enseguida. Noticias sensacionales como esta. Un Bergoglio que estos días está totalmente dedicado a pedir una fecha común para la Pascua con los ortodoxos. Finge no darse cuenta de que la Iglesia Ortodoxa Copta lo ha mandado a paseo. Suspendió el diálogo con Roma tras consultar con otras iglesias ortodoxas orientales de la región, lo que supone un retroceso en el diálogo ecuménico. El portavoz, padre Musa Ibrahim, confirmó la decisión de interrumpir el diálogo teológico con la Iglesia Católica debido al presunto cambio de postura sobre el tema de la homosexualidad. Veamos ahora los últimos dos continentes, América Latina y Asia. Oceanía Sesos por Latinoamérica es el contexto, quizás junto con Alemania y Francia, los países anglosajones, el más problemático. Un artículo publicado en 2024, el Servicio de Noticias del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño describió nuestra confianza suplicante como un instrumento de amor misericordioso y de gran riqueza pastoral. Recuerdo cuando estaba a Wojtyla, que hubo una polémica en las iglesias italianas.
en los seminarios, nei presbiteri, dell'invasione polacca in Vaticano. Quizá haya un eje de invasión polaca. La invasión latina causó los daños que vemos con Breu y Fernández. Y allí, sin embargo, todos elogian esta apertura. Vean qué lenguaje es ese, del amor, de la misericordia, de la inclusión y esas cosas. En la región asiática, el cardenal David, presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha apoyado fiducias supplicans. He declarado su mind, habla por sí mismo y no necesita de muchas explicaciones. El cardenal William Goh, de Singapur, y el cardenal Oswald Gracias, de la India, también declararon que el documento no deja lugar a malentendidos sobre la doctrina de la Iglesia con respecto a la sexualidad. Es el método andreotiano que funciona en todas partes. El cardenal Goya ha declarado, y esto es indio, mostramos misericordia, pero no aprobamos las uniones homosexuales porque sin verdad el amor se ve comprometido. Bien, les he dado un panorama general de la desastrosa situación que vive la falsa iglesia, que en este punto es, ante todo, con confianza suplicante, dividida internamente, y ahora le pisa los talones a Trump y a la internacional liberal, como la llama Fusaro. ¿Qué ocurrirá? Adiós nomás, mis queridos hijitos, seguimos rezando. El Santo Rosario ante nuestros ojos se desarrolla la historia. Ahora más que nunca intensifiquemos las oraciones del Rosario con las manos juntas, pidiéndole a la Virgen que se apresure, que intervenga, que su Inmaculado Corazón triunfe, que Rusia sea consagrada, que el Gran Prelado sea reconocido, que Roma sea liberada. Bien, mis queridos, les recuerdo esta noche a las 9, la catequesis bíblica de Don Ramón.